Entonces, presento a Néstor Restrepo, el sociólogo de la Universidad de Antioquia, máster en Ordenación y Gestión Territorial de la Universidad de Sevilla, España, director de cine documental Atelier Baran de París, autor del libro Provincia del Oriente Antioqueño, Territorio en Construcción, publicado por Conciudadanía 2014, integrante del equipo de la Corporación Conciudadanía desde el 2006. Y presento a Rodrigo Arboleda, licenciado en Educación Física, Universidad de Antioquia, entrenador deportivo de la Escuela Nacional del Deporte, especialista en entrenamiento deportivo del Comité Olímpico Internacional, especialista en Administración Deportiva de la Universidad de Antioquia. Ha sido docente en la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana y de la Universidad Católica Luis Amigó. Ha sido director del Instituto Universitario de Educación Física de la Universidad de Antioquia, subgerente de alto rendimiento de Indeportes y presidente de la Liga de Ciclismo de Antioquia. Y tenemos como moderador al doctor Juan Carlos. Bienvenidos. Tenemos dos casos, ya aproximándonos a tejidos con vida. Nelson Restrepo, quien nos presentará el caso de desarrollo como de la ciudadanía en la provincia de Oriente, la construcción de tejido en la provincia de Oriente a través del trabajo que tienen en la fundación, y el profesor Rodrigo Arboleda, quien por una grata coincidencia conocí hace 20 años. No tanto, no. 96. No creo, no. Jorge es testigo. Bueno, entonces supongamos que fue hace 20 o hace 10, no importa, que es como nos mostrará, un caso, digamos, de extensión universitaria, de regionalización unido a unas características territoriales en Urabá, en fin, ya disfrutaremos de esa experiencia. Entonces, en primer lugar, vamos a que cada uno de ellos nos presente en 5 minutos lo esencial de su tejido y luego procederemos a una conversación, preguntas, en fin. Nelson. Muy bien, buenas tardes. Yo siempre complemento mi presentación diciendo que yo soy nacido y criado en Llanadas Abajo, una vereda de Sonsón, un lugar para mí muy importante. En la cuenca del río Aures, justo al frente de la Casita Blanca, donde Gregorio Gutiérrez González le escribió sus poemas a su amada Julia. Yo soy campesino y agrodescendiente, y desde ahí hablo. Conciudadanía es una ONG, a ver, voy a aprender a manejar esto primero. Avanza de aquí, avance. Y mirando hacia allá, veamos. Tecnología, técnico, tecnológico. Necesito asistente en, ¿cómo? No sé cómo funciona. Ese tiempo no me lo cuenten. Bueno, Conciudadanía es una ONG que tiene 28 años, nacimos en el 91 y nos dedicamos a trabajar en 3 cosas: democracia y participación ciudadana, planeación territorial participativa y construcción de paz y reconciliación en las subregiones de Antioquia que bordean este valle del Aburrá. El tema de las provincias tiene unos antecedentes y es más o menos 2 quiero resaltar. El movimiento cívico de los años 80 en este oriente antioqueño, que se movilizó cuando se construía aquí el sistema de embalses Peñol-Guatapé, la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdoba, y que luego dio como resultado la Corporación de Desarrollo Regional del Oriente Antioqueño y que luego se convirtió en CAR con la Ley 99 del 93. Y este otro, en el 91, el Centro de Altos Estudios de Quirama llevó a la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto, una propuesta de organizar a Colombia en regiones y provincias. Ya de Conciudadanía, en el 94, Conciudadanía y otros actores sociales se propusieron, yo estaba chiquito, construir socialmente la provincia del Oriente Antioqueño en sus 23 municipios en la perspectiva de Bossier. Construcción social de la provincia. Y nos propusimos construir un tejido regional y como resultado de eso, en el 95
la Asociación de Líderes del Oriente Antioqueño, en el 98 AMOR, la Asociación de Mujeres, en el 2001 la Asamblea Provincial Constituyente. Y resalto de esto lo siguiente: en el PLANEA, el Plan Estratégico de Antioquia, la visión del Oriente Antioqueño en ese PLANEA es: en el 2020 seremos una provincia autónoma. En el 2007 la Asociación Provincial de Víctimas a Ciudadanas, y por otra parte otros actores del Oriente se pusieron la misma tarea y crearon todo esto. Y en el Laboratorio de Paz avanzamos con muchos de estos temas, especialmente una agenda de desarrollo regional, y seguimos con esto. En el 2011 propusimos una papeleta de provincia similar a la que se puso la región Caribe, no lo logramos. En el 2012 promovimos cabildos abiertos para socializar la ley de ordenamiento territorial y mirar qué posibilidades habían ahí. Y en el 2014, esa es mi tesis de grado de maestría, y yo quiero resaltar de lo siguiente: el Oriente Antioqueño siempre se ha quejado de que lo han planeado desde afuera y que necesita autonomía para definirse. Encontramos que es un territorio tremendamente desequilibrado. Río Negro y El Retiro tienen más o menos las condiciones de vida de un pueblo del norte de Italia, pero Argelia y Nariño de un pueblito del centro de África. Hoy eso es cada vez más distante. Muchos planes, el Oriente Antioqueño es la subregión de Antioquia más planificada después del Valle de la Aburrá, pero esos planes siempre han dicho que se necesita una institucionalidad supramunicipal para que se haga cargo de ellos, y se ha propuesto provincia y área metropolitana. Y siempre hemos encontrado que no se encuentran una agenda de paz, equidad y democracia con una agenda de competitividad territorial. El empresariado del Oriente Antioqueño, que no es poco y que no es de ahí, sino que mucho de él es nacional, no dialoga con una agenda de desarrollo local, y no hay instrumentos ni espacios formales para hablar ni para ponerse de acuerdo. Recuerden ustedes que en Colombia, en el nivel supramunicipal, entre el municipio y el departamento, la única instancia de participación ciudadana que hay es el Consejo de Cuenca, no hay otra. Entonces no hay dónde ponerse de acuerdo, y que hoy son más profundos los conflictos socioambientales por las grandes infraestructuras y la economía extractiva, y esos conflictos no hay dónde gestionarlos ni dónde resolverse. Y encontramos, propusimos en ese librito el concepto de hechos provinciales, hechos territoriales, y dijimos: vamos a proponer una provincia a espejo de un área metropolitana. Si hay hechos metropolitanos, que hayan hechos provinciales. Definámosle a las provincias unas funciones, unas competencias, unos instrumentos de planificación y una instancia de participación ciudadana. Y nos basamos, como les dije, en el tema de áreas metropolitanas. Hoy existen, en el 2016 ocurrió algo importante. Lo que la sociedad civil no habíamos sido capaz de hacer en Antioquia durante 20 años, lo consiguió la dirigencia política, es decir, el gobierno departamental y los alcaldes, liderados por Alexander y otros alcaldes. Hoy existen 6 provincias que son esas, son un hecho institucional concreto, están reglamentados por esta y la Ordenanza 68, que recoge, modestia aparte, esto que dijimos aquí: los hechos provinciales, las funciones y las competencias. Hoy por hoy, ¿en qué estamos? Definiendo cuáles son los hechos provinciales sobre los que las provincias podrían hacerse cargo. En temas ambientales, las cuencas hidrográficas supramunicipales hoy tienen planes de cuenca, PONCAS. Las áreas protegidas supramunicipales. Y quiero resaltar que la provincia del agua, los bosques y el turismo está basado sobre eso. La provincia de La Paz es el páramo de Sonsón, y la provincia de San Juan es el río San Juan en suroeste. Es decir, están estructuradas sobre hechos territoriales ambientales. La planificación y el ordenamiento territorial, aquí las transformaciones territoriales en torno a las vías 4G para el caso de suroeste, occidente, norte y oriente antioqueño, y la expansión de la metrópoli regional de la que hablaba el profesor Lotero, hoy desafía a los municipios a ponerse de acuerdo en lineamientos, instrumentos y reglas de juego de ordenamiento territorial. El tema de servicios públicos supramunicipales. Esta metrópoli regional necesita acueducto y alcantarillado y un sistema de procesamiento de residuos sólidos que hoy no tiene. El tema del desarrollo rural integrado, y digo integrado para resaltar que son muchas instituciones
que se han puesto de acuerdo para actuar en un territorio, hechos concretos. Ahora que tenga tiempo les implico lo difícil que es legalizar un acueducto y todo lo que se necesita para un acueducto veredal. A eso me refiero con desarrollo integrado y un tema de gobernanza provincial entre los actores que están ahí. ¿En qué estamos? El reto. Radicámonos en el Congreso de la República el proyecto de ley 085 porque las provincias necesitan una ley que les dé vida propia, porque contrario a las áreas metropolitanas que tienen un régimen administrativo y fiscal preciso, las provincias tienen 3 articulitos en la ley de ordenamiento territorial. Y el gobierno departamental de Antioquia se arriesgó a crearlas. Por fortuna no ha habido un solo inconveniente ni ilegal, ni que no, digamos, que le asalta las competencias a otra entidad, no. Pero lo cierto es que necesitamos una ley, y el alcalde de Tames y seguramente ampliaré a esto, pero necesitamos precisarle funciones y competencias a las provincias sobre el tema de transporte regional, gestión ambiental y desarrollo rural. Precisar más el presupuesto de ingresos propios y participación en presupuestos nacionales. Las provincias nacieron muertas porque la ley de ordenamiento territorial, en lugar de darle, les restringe sus ingresos. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, una estructura de gobierno diferente a las áreas metropolitanas, que el municipio núcleo para este tipo de municipios es bastante odioso. Instancias de participación ciudadana, espacios formales para ponerse de acuerdo, tipo consejos territoriales de planeación o consejos directivos de CAR, donde asisten sectores de la sociedad, y una ruta para ser entidad territorial similar a la que estableció las regiones administrativas y de planificación en la ley 1962 del 2019. Muchas gracias, Nelson. Rodrigo, por favor. Bien, yo quiero aprovechar ese minuto para aclarar un poco por qué estoy aquí. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Me invitaron. Yo fui docente de la Antioquia durante 20 años, pues estoy jubilado desde el 2010. Y hace 10 años estoy vinculado a la Universidad Luis Amigó y a la Autónoma Latinoamericana. Pero sigo como profesor de cátedra en el programa de regionalización, que como les voy a explicar, fue la primera experiencia de la Universidad de Antioquia en la zona de Urabá. Voy a dar las razones por las cuales ese programa de la universidad inicia en la Universidad de Antioquia. Perdón. Bien. En el año 96 se propone en el Consejo Académico de la Universidad abrir las regiones. Hubo unos fuertes debates. El profesor Lotero y mi persona hacíamos parte del Consejo Académico. Yo era director del Instituto de Educación Física. Había tenido una pasantía en la Universidad de Alemania en Colonia y allí encontramos alguna serie de elementos desde el campo disciplinar que nos permitieron fortalecer el concepto de por qué la universidad tenía que descentralizarse. Fue un debate muy fuerte, muy fuerte. Los opositores a regionalización de la universidad planteaban que si la universidad salía de la región perdía calidad académica. O sea, había un concepto muy ortodoxo de la academia donde se creía que si salíamos de ciudad universitaria el problema de la educación se desvanecía. Finalmente, luego de varios debates en el Consejo Académico, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y el programa de administración, nosotros hicimos el estudio de factibilidad. Nosotros nos fuimos para Urabá durante 3 meses. En ese momento, el conflicto armado en Urabá estaba en su mayor auge. El paramilitarismo, las FARC, o sea, la situación era absolutamente compleja. Nosotros recorrimos durante 3 meses desde Arboletes hasta Mutatá. Tuvimos retenes de las FARC, retenes de los paramilitares, explicaciones, o sea, fue un momento muy complejo, pero lo importante, y retomo aquí la intervención del exrector de los Andes, cuando él dice, nosotros tuvimos una relación directa con los actores, alcaldes, concejales, secretarios de educación, secretarios de medio ambiente, o sea, hubo
una interacción con la comunidad muy, muy fuerte. Este estudio posibilitó y le demostró al Consejo Académico que el primer programa que tenía pertinencia en la zona Urabá era el programa de educación física y deporte, ¿cierto? Había unos antecedentes de que la zona de Urabá era un centro de generación de grandes deportistas, pero hasta el momento no había ninguna intervención con criterios académicos, científicos, que pudiera definir que eso era así. Y hago un paréntesis, ahora se habló un poco de diálogo de saberes. Nosotros tenemos un gran problema. El campo disciplinar de la educación física y el deporte no es reconocido por los otros campos. Con todo respeto, nosotros no somos reconocidos porque se nos reconoce como un saber, perdón, como un hacer, no como un saber. Eso ha sido un problema epistemológico, hay unos problemas de identidad, son complejos. Lo traigo a referencia porque aquí se ha mencionado, y cuando usted ve la gráfica del profesor Alvear, en el desarrollo de las formaciones en Colombia no aparece la actividad física y el deporte. Usted no la vio por ningún lado. Sin embargo, hay 106 programas en Colombia que forman profesionales de este campo. Pero bueno, entonces nosotros nos instalamos en Urabá. Yo voy a hacer el recorrido de una experiencia exitosa de regionalización y tomo como referencia lo que nos ha planteado nuestro amigo Juan Carlos. Existe desde 1996. ¿Cuál fue el objetivo principal? Uno, la presencia de la universidad en la zona como un indicador de institucionalidad. Eso fue un elemento clave. La Universidad de Antioquia se enclava en la zona de Urabá y su presencia genera un gran elemento de institucionalidad en una zona que ha vivido históricamente en la anomía. Como dice García Villegas, la autoridad en Urabá siempre lo ha implementado, primero el EPL, luego las FARC y después el paramilitarismo. O sea, el Estado ha estado ausente históricamente en la normatividad de la zona. Entonces, el primer problema fue ese. El segundo elemento de interés, el gran potencial deportivo de la región, que la comunidad demandaba una alta presencia del Estado para cualificar el capital humano de la región. Esos son los dos elementos claves que nosotros nos posibilitaron tomar la decisión, nos vamos para Urabá. Bien, encontramos en Urabá un problema, el examen de admisión, ¿cierto? Otra discusión fuerte en el Consejo Académico, que rebajar los puntos para Urabá, que no rebajar. Bueno, eso fue una locura. Finalmente se llegó a un acuerdo para que ellos pudieran ingresar por el misma vía, examen de admisión. ¿Qué nos encontramos? Había un grupo de entrenadores de la zona sin formación académica. Esto es interesantísimo. Le dimos un golpe fuerte a la ortodoxia académica. Llegamos a que la universidad nos aprobara la acreditación de esos entrenadores en 3 semestres, no formados como profesionales, pero logramos acreditarlo. Ese elemento de formar esos 37 entrenadores, hoy, después de 20 años, modificó sustancialmente la formación del deportista en Urabá, y se los voy a explicar más adelante. Etapas que ha atravesado: una etapa inicial, una etapa de concertación, una etapa de introducción del conocimiento en un sector muy complejo, inequidad, desigualdad, conflicto armado. O sea, la situación fue tan compleja que les voy a decir esto: los jóvenes que venían, ¿por qué se decidió Turbo? Ojo, esto fue interesante, porque era un punto de encuentro entre la zona bananera y la zona norte, Arboletes, Necoclí, San Juan, San Pedro, que siempre se han sentido marginados en Urabá, ¿cierto? Siempre hablamos es de la zona bananera. Entonces decidimos un punto intermedio, Turbo. Los actores del conflicto ponían toque de queda a partir de las 4 de la tarde. Los únicos que se podían desplazar eran los estudiantes que iban para clase de la universidad. O sea, eso fue maravilloso. Nosotros haber logrado que se permitiera que los estudiantes de la región fueran al margen del conflicto, pudieran asistir a clase. Fue un elemento interesante. Luego viene un número de licenciados que se forman, hoy tenemos 100 egresados, y en la segunda etapa logramos que ellos se vinculen a los institutos municipales de deporte.
Logramos que se constituyan organizaciones deportivas formales a partir de la cualificación de ese capital humano. Logramos, y lo voy a decir, la relación del tejido rural urbano, que Urabá se constituyera hoy en Antioquia. De los 600 organizaciones deportivas, tiene el 37% de los clubes que surgieron de este proceso. O sea, logramos regular un sistema informal. Nuestro sector ha sido muy informal históricamente, ¿cierto? Lo formalizamos, logramos articular lo urbano con lo rural. Las ligas, la Liga de Antioquia de fútbol, por ejemplo, que es la más potente del país, tiene sede en Urabá. La Liga de Ciclismo tiene sede en Urabá. La Liga de Baloncesto tiene sede en Urabá. O sea, nosotros logramos realmente ese tejido rural y urbano. Factores que han fortalecido. Mire, nosotros a través de este programa y con la cualificación de ese capital humano, ¿qué logramos? Univán, Corbanacol, Confamiliar Camacol, Augura, los entes municipales, secretarías de educación, entes deportivos, constituyeran mesas académicas del deporte, la educación física y la recreación que transformaron sustancialmente el deporte, la recreación y el uso del tiempo libre en Urabá, sustancialmente. O sea, esa relación urbano-rural desde la organización deportiva con un capital humano formado ha sido uno de los elementos más significativos del programa de la licenciatura, y hoy el nuevo programa del profesional y entrenamiento deportivo que tiene la universidad en la región, con la próxima maestría en actividad física y deporte que abre la universidad en el próximo semestre en la zona de Urabá, como consecuencia de este proceso. Factores, para avanzar un poco, los factores más fuertes. Voy a dar unas cifras. Hoy, los deportistas de Urabá de alto rendimiento significan el 37% de los deportistas de Antioquia, los que están hoy en los Juegos Nacionales en Cartagena. 37%. Dos, el dato más significativo, el 27% de los deportistas olímpicos de Colombia son de Urabá. Tenemos en la cabeza a Caterine Ibargüen, Juvergen, Amaranto Perea, Coro Perea, Treyes. Es decir, usted puede hacer un recorrido del deporte de alto rendimiento y el país se concentra en Urabá. Ahora, para terminar, y como un elemento que recoge toda esta experiencia de lo que ha sido la regionalización desde el programa de actividad física y deporte de la Universidad de Antioquia, es que el deporte se convirtió en un elemento, bueno, eso viene desde la revolución industrial, fue un elemento de ascenso social, es indiscutible. Nosotros hoy estamos haciendo un estudio para demostrar cómo la industria antioqueña desarrolló el deporte en Antioquia desde una perspectiva de eficiencia productiva, de control social y de ascenso social. Ese ascenso social que han tenido los deportistas de Urabá es producto y es resultado de este trabajo. Ahora, Norbert Elías, en su texto de Ocio, Deporte y Civilización, y Dunning, hablan de que, bueno, el deporte establece un concepto de democratización, ¿cierto? Y crea en el imaginario colectivo el sentido de que como yo puedo participar, como el deporte es tan amplio, bueno, los griegos decían que era la manifestación democrática más significativa del ser humano, que era el deporte, porque es el único momento en que somos iguales. Bueno, habrá que discutirlo más adelante. Yo lo que quiero decir es, ese concepto de ascenso social, de reconocimiento de raza, bien lo dijo ahora, es decir, uno de los estudios que se ha realizado desde la Universidad de Antioquia, bueno, otro elemento interesante, un minuto, el programa ha podido desarrollar investigaciones en la región, con un elemento interesante, es que las ha llevado a la región, o sea, las ha aplicado. Hoy se ha podido demostrar que el potencial humano de la raza negra para deportes como pesas, atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol, BMX está absolutamente comprobado. Hoy
tiene instalado Indeportes Antioquia un centro de desarrollo deportivo de alto rendimiento en Apartado, y Coldeportes Nacional tiene otro centro de alto rendimiento en Turbo, ¿cierto? Y finalmente, Juan Carlos, permítame la última pregunta sobre la política pública. Miren, la posibilidad de que esta experiencia aporte la política pública se dará siempre y cuando, ojo, en la agenda del Estado y en la discusión de esa política pública haya un sentido de participación sectorial en términos de toma de decisiones, no en términos económicos, que es un error de la política pública. No, es en términos de participación. Hoy nosotros como política pública del sector estamos muy preocupados por el Ministerio del Deporte, porque el Ministerio del Deporte te aleja al sector de los actores directos. Es decir, nosotros preferiríamos haber quedado con Coldeportes. El ministerio en su estructura burocrática te aleja el territorio de la posibilidad de construir una política pública con el actor inmerso en ese proceso. Muchas gracias. Los tejidos territoriales tienen una gran fortaleza local que en parte nace de alguna identidad clara de ese territorio, de esa población. ¿Cuál es en el caso del Oriente Antioqueño esa fortaleza? Y lo otro es, ¿tú crees sinceramente que necesitas pues lo crees porque así lo expusiste, una institucionalidad pública con todas las instancias casi que legislativas y ejecutivas para desarrollar las provincias? Bueno, lo primero, cuando sometimos a discusión académica los temas de la provincia, llegamos a Falsborda otra vez, en su libro de las provincias y sus investigaciones, y debíamos de identificar los elementos sociales, económicos, territoriales, geográficos, ambientales que podrían dar las características a una escala provincial. Y cuando nos metimos en los temas sociales y culturales nos dimos cuenta que pues, ese Oriente Antioqueño pues, se extiende hasta Manizales. Si a elementos culturales vamos, esta tierra, este centro de Antioquia y esa paisa por los lados de pues, Caldas y Risaralda. Mejor dicho, ahí no hay mucho. Lo que nos encontramos es que a lo largo de los últimos 300 años hubo un proceso digamos, hacia finales del 700, los esclavos los dejaron libres y se fueron a colonizar el Oriente Lejano, y 200 años más tarde volvieron a ese Oriente cercano en calidad de víctimas, desplazados y de pobres, o de inmigrantes económicos, inmigrantes internos, digamos. Esa ida y vuelta generó un tejido al interior del Oriente Antioqueño que convirtió en centro nodal a Río Negro. Entonces, todos tenemos un primo que vive en Río Negro, o en Marinilla, o en La Ceja. O sea, ahí hay una familiaridad. Pero la cuenca hidrográfica del río Negro Nare, es un determinante ambiental muy importante. Y las interacciones, interdependencias y flujos recientes, motivados en buena medida por el conflicto armado, digamos, cohesionó más esa escala territorial. Lo que pasa es que ahora está desbaratándose, porque en la medida que la metrópoli regional que nos mostró el profesor Lotero avanza sobre el oriente cercano, el oriente, suroeste y occidente, esa configuración de subregión ya de aquí en adelante no funciona. Entonces, la metrópoli regional parece que necesita una figura administrativa del tipo de áreas metropolitanas. A eso se está discutiendo hoy en el oriente cercano. Estamos convocados para el 15 de diciembre a una consulta popular para crear un área metropolitana en el oriente cercano, con municipios, entre otras, bastante rurales, muy discutible esos asuntos, pero en todo caso queda ese oriente lejano, suroeste lejano, proveedor de servicios ecosistémicos a esta metrópoli regional, que a futuro seguramente van a demandar compensación por esos servicios ambientales que hoy prestan. Yo creo que sí es muy necesaria una institucionalidad pública del tipo de las provincias que se haga cargo de eso. Hoy por hoy las provincias están creadas con la ordenanza 68, pero tienen bastante limitaciones para configurar mejor sus presupuestos y su estructura de gobierno. Nosotros creemos que es
una demanda de equidad frente a las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas han tenido ley reformada en los últimos años en 2 veces para que le calce a precisión a las necesidades y demandas de esa área metropolitana, pero las provincias intentaron 19 veces llegar al Congreso de la República a una ley de ordenamiento territorial, le reconocieron solo la posibilidad de ser entidades administrativas y de planificación y las hicieron nacer con cabeza pero sin pies. O sea, necesitamos una institucionalidad más fuerte que se haga cargo de esos proyectos y sobre todo que aproveche la riqueza de dotación territorial que tienen, por ejemplo, los territorios cercanos a Medellín y la riqueza de biodiversidad que tiene el Oriente Lejano y equilibre esos 2 elementos para que genere cohesión territorial, equilibrio territorial, gobernanza territorial, que es lo que está previsto en la Ley de Ordenamiento Territorial, en el espíritu de esa norma. Entonces, si no lo hace la institucionalidad pública, la sociedad civil y sobre todo la que la ha demandado no tiene garantías de participar en una entidad distinta. Lo que nos hemos dado cuenta en el Oriente es que la agenda de competitividad y la agenda de equidad y pobreza no conversan y que cada vez que la sociedad civil lo demanda sentimos mucho menosprecio, yo quiero decirlo en esos términos, y por eso decimos es necesario que haya institucionalidad pública y formal que se haga cargo de esos temas para que por lo menos lo ensayemos. Yo creo que lo que hoy está haciendo Cartama y la provincia de Aguas, Bosques y Turismo muestra que efectivamente sí cumplen un rol importante distinto a las asociaciones de municipios y distinto a las áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas fueron pensadas para territorios urbanos, las provincias no solo para territorios rurales, están pensadas para que sean una institucionalidad pública que ayude a la articulación urbano-rural y a la cohesión territorial en una escala determinada. Eso no lo tenemos hoy en Colombia y ya ha sido demandado desde hace mucho rato, y no hablamos de las provincias históricas de las que habla Orlando Falsborda, sino de las que dieron como resultado la posibilidad de que en la Constitución del 91 quedaran reconocidas como una opción. Entonces, yo creo que vale la pena apostarle y por lo menos ensayarlas. Tengo otra pregunta para ti, pero que no vas a responder. Es el papel de las colonias en la conformación de tejidos territoriales, porque me decía Nelson ahora que donde hay 2 sonsoneños ya hay una colonia de Sonsón. Bueno, entonces, pero eso para el próximo seminario. Rodrigo, la generación de este programa, ¿hasta dónde se debe a que tú estabas en el consejo directivo, consejo superior? El consejo académico de la universidad, digamos, si no hubieras estado ahí, ¿sí habría, es una suerte o eso tenía tanta fuerza como para haberse desarrollado solo? Y, bueno, ahí estuvo Jorge. No, pero ¿él apoyaba o no apoyaba? Ahí tuvimos algunas discusiones, pero sí nos apoyó. Sí. Peleamos mucho. A ver, lo que pasa es que aquí hay un elemento de contexto internacional, ¿cierto? El deporte moderno nace en Inglaterra, ¿cierto? Él se desarrolla en los grandes clubes sociales, luego la industria lo retoma, viene de la zona rural a la urbana, y pues la gran industria manufacturera, y el deporte se convierte en un elemento de control social, de eficiencia productiva, de higiene y al mismo tiempo de desarrollo deportivo. Ahí está el origen del deporte moderno. ¿Qué pasa? Él, después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 50, cuando aparecen Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional se proyecta porque aparece el Pacto del Diablo, lo llamamos así, el capitalismo voraz en la mente de los norteamericanos se ingenia un matrimonio perfecto, medios de comunicación y deporte, ¿cierto? Medios masivos. Eso hace que el deporte coja un auge impresionante. Hoy está en el máximo nivel de toda la historia. Es que el deportista hoy es símbolo de identidad nacional, genera nacionalismos. El símbolo, el deporte, o sea, hoy el tobillo
de James Rodríguez es más importante que la marcha. O sea, eso es una cosa impresionante. Sí, nosotros pasamos de la radio a 17 programas de televisión internacionales que te ponen directo a ver cualquier programa en el mundo, a cualquier hora. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese momento, en la universidad, nosotros habíamos llegado de Alemania, de la visita a Colonia, y logramos recoger de que Colombia y Antioquia, en Urabá, tenía la posibilidad de que ese concepto de deporte moderno se pudiese desarrollar, ¿cierto? Fue un poco atrevido, pero luego nosotros tuvimos dos influencias, una de la Manuel Fajardo de Cuba y Colonia, y todas dos nos dieron elementos teóricos, ¿cierto? Rigor científico para tomar la decisión de tu pregunta. ¿Por qué va ese programa Urabá? ¿Cierto? Que tuvo mucha resistencia en ese momento en el Consejo Académico. Porque nosotros, repito, tenemos una gran dificultad de ser mirados como un campo disciplinar. No, tenemos mucho problema. Ustedes a lo mejor están aterrados de por qué estoy aquí. ¿Cierto? Y hoy, en este mundo economista, les digo, es el cuarto factor que dinamiza la economía del mundo. Primero la automotriz, petróleo, la tecnología y cuarto el deporte. Hoy, en términos de la economía mundial, no hay ninguna manifestación cultural en el mundo que movilice lo que moviliza el deporte desde la economía, ¿cierto? Entonces, este factor dinamizó la economía en Urabá, infraestructura, hotelería, transporte, uniformes, alimentos, y formalizó la contratación laboral. Fue un elemento significativo de este programa. Hoy, el 90% de los egresados del programa dirigen el proyecto en Urabá. Yo creo que es un elemento muy, muy significativo de este proceso. Muchísimas gracias. Yo queríamos seguir, pero Yo quisiera resaltar una última cosa. Antioquia vive en la región central que lidera Medellín. Y Medellín y sus EPMs vive del agua de Antioquia. Yo, a propósito de vínculos, para mí sería apenas normal y exigible que EPM se haga cargo del desarrollo territorial del páramo de Santa Inés, que son 11 municipios, del páramo de Sonsón y de los municipios que hoy son impactados por Hidroituango, porque de ellos se provee esta región metropolitana. Y creo que hay una deuda histórica en términos de compensación y que debería apostar a través de eso. Y que para eso, entre otras, son las provincias, para desarrollar proyectos de escala supramunicipal en hechos territoriales como los ambientales. Bueno, muchas gracias. Y bueno, mañana precisamente tendremos una exposición al comienzo de la mañana sobre EPM y su visión sobre el desarrollo regional. Muchas gracias A ustedes. a Nelson y muchas gracias a Rodrigo, que nos permitió emocionarnos con el deporte, meter aquí el tema del deporte. Aquí creo que casi a muy pocos les gusta aquí, ¿no? Pero a mí sí mucho, y por eso y es un elemento de construcción social y esperemos que también territorial y de políticas públicas con conocimiento pues asociado a la universidad, en fin, a mí me parece realmente un caso importante que tendremos que enriquecerlo con cómo es que teje. Ahora, cómo teje más lo rural y lo urbano.